Bitcoin está cerca de iniciar un movimiento bajista en una semana en la que vamos a conocer los resultados empresariales de las empresas más grandes del mundo y también conoceremos los datos de tipos de interés tanto en Estados Unidos como en Europa. Así que en el vídeo de hoy te voy a explicar por qué creo que Bitcoin va a caer y cuáles van a ser las consecuencias a medio y largo plazo. Bueno, vamos a empezar primero por contextualizar la importancia de esta semana. Hablaremos de las presentaciones de resultados, hablaremos de los datos económicos y posteriormente vamos a pasar al análisis de última hora de Bitcoin, donde hablaremos primero de por qué creo que va a caer, segundo, qué tenemos que tener en cuenta para analizar el movimiento y lo que podemos esperar en el corto plazo y tercero, cuáles van a ser las consecuencias a medio y largo plazo de esa caída. Entonces, empezando primero por el calendario de resultados, sabéis que esta semana hemos estado teniendo presentaciones de resultados, así como la semana anterior, primero los bancos, luego empresas pues ya importantes y esta semana pues seguimos con los resultados, ¿no? Entonces, sabéis que se esperaba que este Q4 del año 2022 fuera peor que otros trimestres. De hecho, era una de las peores previsiones de los últimos años, básicamente por toda la importancia o por toda la negatividad económica que veníamos arrastrando, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo Tesla, por ejemplo, ha salido mejor de lo esperado, Intel ha salido peor de lo esperado, Netflix ha salido mejor de lo esperado, JP Morgan ha salido mejor de lo esperado, Goldman Sachs ha salido peor de lo esperado. Entonces estamos teniendo pues un poco de disparidad, como siempre sucede, ¿no? Pero claro, esta semana no es que vaya a presentar Netflix, no es que vaya a presentar Tesla, no es que vaya a presentar Intel, que son empresas que son muy importantes, son las empresas más grandes del mundo, pero no están, por ejemplo, al nivel de lo que tendremos el martes, como por ejemplo ExxonMobil, de lo que tendremos, por ejemplo, el miércoles, que presenta Meta, de lo que tendremos el jueves, que es el día más importante en cuanto a resultados, porque presenta Apple, porque presenta Amazon, porque presenta Google, y pues bueno, finalizaremos el viernes también bastante tranquilos, ya que la más importante, pues yo creo que podría ser Regeneron Pharma, ¿no? Entonces, como podéis comprobar, vamos a tener que estar muy pendientes de esto, ya que las empresas más grandes pues tienen más capitalización en los índices y que se mueva el índice por un mal resultado de la empresa es muy probable, ¿no? Entonces, esto es la primera base o la primera cara del prisma de la importancia de esta semana, pero la segunda reside en el calendario económico. Entre otros factores, las subidas de estos días que hemos estado viendo atrás, sobre todo el inicio de la subida, ha sido debido a que las perspectivas de las personas, las perspectivas de los inversores en cuanto a las subidas de tipos de interés son mejores, son más favorables, hasta el punto en el que ahora mismo el consenso es total, por ejemplo, en que se van a subir únicamente 25 puntos básicos en Estados Unidos. Esto unido a una mejora cada vez más notoria del IPC, de la inflación, no solo en Estados Unidos, sino también en tantas otras regiones, pues hace que las personas, los inversores, veamos con mejores ojos la situación del mercado, ¿no? Entonces, como podéis comprobar, esta semana no solo vamos a tener tipos de interés, sino que vamos a tener diferentes noticias importantes. Y las voy a repasar muy por encima porque sabéis que cada día las especificamos, ¿no? Pero el lunes va a ser relativamente tranquilo. Tirando ya a martes vamos a tener algún dato importante, como por ejemplo el PIB en la zona euro y otros tantos datos importantes como cambio de desempleo en Alemania, PIBs en diferentes regiones de Europa, IPCs, bueno, datos que en su conjunto forman un día relativamente importante, ¿no? Miércoles va a ser ya un día también bastante más importante porque, como podéis comprobar, entre otros muchos datos de PMIs, IPCs que vamos a tener, tendremos el IPC en la zona euro y tendremos una rueda de prensa. Esto tirando a la sesión europea, pero ya tirando a la sesión estadounidense, como podéis comprobar, vamos a tener la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, que de momento, como sabemos, se prevé bastante tranquila, de 25 puntos básicos, pero lo importante va a residir en esto de aquí, en el comunicado del FOMC y en su rueda de prensa posterior. Va a ser lo importante, ¿no? Ahora comentaremos el porqué. Tirando a jueves y viernes, pues bueno, sí que es verdad que jueves va a ser bastante más importante porque tendremos la decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés y múltiples reuniones, tanto de algunos funcionarios como de Christine Lagarde, y el viernes, pues bueno, estaremos en un día también importante, más importante que muchas otras semanas, pero el dato donde se va a focalizar toda esa importancia va a ser en la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, esta semana va a ser muy importante por la influencia de las empresas que presentan resultados, evidentemente, y por los comunicados que pueden aclarar lo que podemos esperar de la situación económica tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a pasar directamente al gráfico y vamos a comentar por qué creo que el precio de Bitcoin va a caer. Son múltiples factores, ahora iremos comentando varios, pero el principal es este de aquí. Es este cruce de medias móviles que estamos viendo.
¿Cuál es el motivo? Podríais decir, ya que esto es un cruce que realmente se presume como positivo, porque una media móvil rápida, como es la de 50, cruza por debajo a una media móvil lenta, como es la de 200. Estamos hablando de temporalidad diaria. Pues bien, cuando una media móvil rápida cruza a una media móvil lenta, significa que tiene que haber dado un recorrido realmente importante, ya sea un recorrido alcista o un recorrido bajista. Por ello, el movimiento de pullback, el movimiento de caída, es una acción natural del precio, ¿vale? Y no es que me lo esté inventando yo, esto es algo que ya de entrada tiene lógica. Tú tienes una media móvil que es lenta, como es la de 200, que pues el precio está aquí y la media móvil, como es más lenta, está aquí. Y tienes una media móvil rápida, que es la de 50, que si el precio está aquí, la media móvil está aquí. Porque va mucho más rápido, reacciona de forma más rápida y más agresiva al movimiento del precio. Entonces, para que esta cruce a esta de aquí, la subida tiene que ser importante. Y es normal, porque todos sabemos que después de un impulso viene un pullback, porque así se mueve el mercado. Entonces ya, per se, es un movimiento natural. Después de subir, formas un pullback. Pero esto no es lo único. Fijaros cómo realmente, si cogemos la historia de Bitcoin, y podéis coger la historia de cualquier activo, hacedme caso, cuando vemos una ruptura de la media móvil de 200, ¿qué es lo que forma? Un pullback luego. Fijaros, la rompemos por aquí, un pullback luego. Fijaros, la rompemos para abajo, un pullback luego. Fijaros, vamos a seguir viéndolos todos. La rompemos para arriba, un movimiento de caída. Y aquí se exagera por que no había finalizado aún el mercado bajista. Pero luego volvemos. La rompemos para arriba y un pullback luego. Fijaros, vamos a volver a hacer lo mismo. Se forma el cruce, pam, un pullback luego. Y así sucesivamente. Y lo podéis encontrar múltiples veces. Es más, todas. Otra vez, para abajo. La rompemos para abajo, pullback para arriba. La rompemos para arriba, pullback para abajo. Y es lo que se forma porque es un movimiento natural. Más recientemente también la rompemos, pullback. La rompemos, pullback. Y esto lo podéis relacionar únicamente con el cruce de la media móvil de 200, es una opción, o con el cruce de la media móvil de 50 versus la de 200, que pasa literalmente lo mismo. Rompe, pullback para arriba, ¿vale? Y ahora mismo lo que hemos hecho es romperla y lo que podemos esperar literalmente es este movimiento, ¿no? Claro, esto no es lo único, no es el único motivo. Este es únicamente uno de los muchos motivos por los que pues, podemos relacionar que este movimiento puede terminar en un pullback o en más que un pullback. Luego lo comentaremos, ¿no? Fijaros que además estamos formando esta especie de patrón de canal, que en gráfico diario no se ve demasiado bien, pero si bajamos de temporalidad, sí que lo podemos ver mucho mejor en gráfico de 4 horas, ¿no? Y claro, unes esto que he comentado, o esto que estoy comentando del patrón de canal, un movimiento de desaceleración diario, unes un contexto lleno de resistencias, unes el comentario del cruce de medias móviles, unes que después de un impulso viene un pullback, pues realmente todo lo que estamos viendo, en mayor o menor medida, más pronto o más tarde, va a finalizar en un pullback, en un movimiento de caída. Ahora veremos cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Pero tened en cuenta una cosa, la importancia de esta semana va a ser tan grande por las noticias, por la magnitud de las noticias, que puede formar o puede seguir impulsando el precio. Estamos en un movimiento de canal y estamos en la parte inferior del canal. Fijaros cómo estamos respetando, literalmente lo que comentamos ayer, ¿no? Pues bueno, esto nos implica que de la parte inferior podemos subir sin ningún problema a la parte superior y mantener la estructura de canal. Quiero decir, mucho cuidado con los patrones de canal porque pueden engañar y desde esta parte de la parte inferior del canal se puede formar una subida de un 11% y seguir literalmente en el mismo movimiento. Es decir, ver subidas en el mercado no implica anular esa posibilidad de pullback. Es más, puede significar el tercer y último toque en la parte superior del canal para ya determinar directamente ese movimiento bajista, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esas subidas impulsadas por noticias, impulsadas por lo que sean, da igual, pueden no cambiar literalmente nada dentro del patrón de desaceleración que estamos viendo. Para que podamos ver ese movimiento, para que podamos ver un ataque en la parte superior, lo que deberíamos ver primero es una ruptura de esta línea horizontal. Fijaros la importancia de confirmar bien las rupturas. La ruptura se confirma en 3 partes. Primero, el cruce. Segundo, el cierre. Tercero, la confirmación. ¿A qué me refiero? Fijaros, en este punto de aquí hemos tenido, vamos a repasar las falsas rupturas que hemos tenido de esta línea horizontal. Aquí hemos tenido cruce, pero no hemos tenido cierre. ¿Vale? Aquí hemos tenido cruce, hemos tenido cierre por encima, pero no hemos tenido confirmación. Aquí hemos tenido cruce, pero no hemos tenido cierre. Aquí hemos tenido cruce, pero no hemos tenido cierre. Ahora, nuevamente, por
una, dos, tres, cuarto, por quinta vez, estamos formando un cruce. Veremos si cierra. Y una vez cierre, tendremos que esperar a la tercera parte, que es la confirmación, que es esperar a que la siguiente vela dé continuación. Y esto lo que va a hacer es que nos va a indicar que ya rompemos esta línea horizontal de los 23.200 y que lo que podemos esperar para el corto plazo es continuaciones, movimientos más alcistas, que pueden venir impulsados o no por las noticias, pero es importante que lo tengáis presente. Y para entender, oye, claro, entonces si una subida, por el motivo que sea, no implica que el movimiento de canal se queda atrás, ¿qué es lo que nos deja atrás el movimiento de canal? Pues lo que te deja atrás el movimiento de canal es salir del canal. Es literalmente salir del canal. Y para salir del canal, Bitcoin tiene que situarse, pues dependiendo de cómo te coja la línea, pero alrededor de los 26.000. Porque romperá este canal y luego veremos si hace un pullback, si no lo hace, da igual, pero tiene que quedarse por fuera de este canal. La ruptura inferior del canal, y ahora os voy a hablar de cuáles son las consecuencias de ese pullback que estoy comentando, implica atacar directamente el inicio del canal. Serían los 20.600, 20.500, que además, pues bueno, los puedes tachar de niveles psicológicos y de lo que quieras, pero es a lo que nos llevaría, como mínimo, a este nivel de los 20.500, 20.600. Además, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Qué es lo que yo creo que puede pasar? Ahora mismo, el hecho de marcar esto como o ponernos a inventar de impulso, pullback y continuación, o ponernos a inventar de que esto es un falso pullback o un pullback desarrollado para volver a caer y volver a marcar mínimos decrecientes, esto reside en varios puntos. Primero, cuál sea tu preferencia respecto al movimiento. Segundo, cuál sea tu contexto analítico, es decir, estás analizando económicamente hablando, porque entonces da un poco igual lo que esté formando en este pequeño corto plazo Bitcoin. O estás analizando en cuanto a price action. Si es únicamente en cuanto a price action, tú no puedes ponerte a inventar porque no tienes suficientes datos para... Bueno, puedes ponerte a inventar, pero no es lo que deberías, porque tú tienes que analizar en base a probabilidades. Y no tienes ciertas las probabilidades de qué es lo que puede pasar porque el movimiento dista de los puntos objetivos, ¿no? Entonces, lo que tendremos que hacer es entender cuáles son los niveles mínimos de pullback, de movimiento bajista, que como hemos visto son los 20.600, 20.500, y luego entender qué es lo que tiene que pasar para que esto pueda representar algo más que un pequeño pullback en gráfico semanal para seguir cayendo. Y lo que tiene que pasar básicamente es primero respetar esos niveles y segundo respetar otros, como por ejemplo la media móvil de 200, la media móvil de 50, los hemos comentado anteriormente, y nuevamente, no solo la Bull Market Support Band, que es este indicador que ya conocemos, sino también toda esta zona sombreada, que representa entre los 18.600 y los 19.600. El precio de Bitcoin, sin ningún problema, podría, para que entendáis la magnitud de, puede seguir haciendo esto y no pasaría nada. Puede, desde el nivel actual, subir hasta los 25.000, un 7%, caer desde los 25.000 hasta los 19.000, un 21%, y que el precio siga formando un impulso, un pullback para un cambio de tendencia y finalización del ciclo bajista. ¿Vale? Pero donde vamos a tener que focalizar es en dos aspectos. Primero, entender las posibilidades que tenemos, que ya lo hemos comentado. Y segundo, cuando estemos llegando a cada una de esas posibilidades, analizar para determinar entonces las probabilidades. ¿Vale? Así que nada, no me quiero enrollar mucho más en este sentido. Quería un poco marcar, primero, la importancia de las semanas que viene y segundo, hablaros del motivo por el cual Bitcoin puede formar un movimiento bajista y las consecuencias del mismo, que ya hemos visto que las podemos posibilitar, pero no las podemos probabilizar, que no es lo mismo. Y nada, pues la semana que viene más y mejor. Mañana volvemos con el análisis del lunes, las perspectivas para el lunes y pues dándole la importancia que le pertoca a esta semana. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.